Muy buenos días, estoy muy contenta de poder saludar la mañana de hoy al doctor Mauricio Rosales Méndez. Derivado de la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, buscamos hacer conciencia en la comunidad de que el suicidio puede prevenirse. Doctor Mauricio Rosales Méndez, es un gusto platicar contigo por tu gran experiencia, por tu trabajo, por supuesto como enlace médico, científico, cercano a las neurociencias, fundador, director de policlínicas de salud y este trabajo cercano en centros de integración juvenil allá en Tlanepantla. Es un gusto saludarte, doctor Mauricio Rosales Méndez. Bienvenido. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad. Gracias, porque hablar del suicidio después de pandemia creo que para todos debe de ser importante, obviamente antes también, pero ¿cómo andan los números? Yo tengo estas referencias de que desafortunadamente los números han elevado exponencialmente. Sí, realmente pues las estadísticas se han potenciado desde el inicio de la pandemia. Eh, Casi siempre teníamos un porcentaje similar o establecido de acuerdo a las patologías más comunes que mantienen esta entidad del suicidio dentro de su misma sintomatología, ¿no? Y en promedio eso se descansaba o reposaba en alrededor del 15% de las personas con una enfermedad mental de este tipo que podía presentar estos intentos, ¿no? Pero bueno, pues sí, con la pandemia se ha incrementado cerca hasta del 20%, entonces cobra ya más relación. Si de por sí era un tema de salud pública, pues ahora es mucho más importante. Es importante tener en cuenta estos números porque ese incremento en el porcentaje, claro que afecta de muchísimas formas. Pero doctor, para iniciar a mí me gustaría preguntarte, ¿el suicidio es una decisión? Es muy interesante esa pregunta. Eh, a mí me gustaría ahondar un poco sobre los temas que tal vez nos llevan al suicidio, pero por ejemplo, el más comúnmente establecido es la depresión. Pero la depresión tiene variantes, ¿no? Tiene variantes biológicas y tiene variantes cognitivas. Las variantes cognitivas son aquellas depresiones que tienen de alguna manera una plena justificación para sentirse así, ¿no? Esos estados adaptativos en donde las personas sufren lesiones graves, en donde pierden extremidades, en donde pierden funciones, pues no estaría raro esperar que la persona pudiera pensar en que ya no quiere vivir, ¿no? Y a pesar de usar muchos medicamentos que buscan revertir esta situación, la presencia de la idea y la rumiación de este pensamiento continúan, y a eso muchas veces le llamamos depresiones cognitivas. Son difíciles de retirar y son muy común, un factor muy común en la precipitación de estos intentos. Entonces, cuando hablamos de una decisión, pues sí, en general es una decisión, pero muchas veces influenciada por errores en las funciones mentales superiores, en este caso el juicio, que nos hace arrebatarnos por este tipo de conductas, pues realmente mal pensadas, mal valoradas, mal razonadas y sobre todo pues vulnerada, porque no existe una red de apoyo, porque no existe algún tipo de factor que nos apoye a lidiar con los problemas que nos están llevando a pensar de esta manera, ¿no? Doctor, yo sé que es muy delgada la línea. Sí, yo puedo estar deprimida y puedo sentirme desesperada y estos tiempos y las enfermedades y la crisis económica, vaya que son factores que nos llevan a estos grados en donde va subiendo la angustia, la ansiedad, la depresión y entonces es ahí donde veo esa línea que puede ser determinante, pero hay algo que sigo sin entender y tiene que ver, o sea, puede haber una condición biológica y puede haber una condición que solamente es psíquica, a esta que nos referimos como cognitiva. Es correcto. ¿Cómo es? ¿Cómo puedo diferenciar una de otra? Bueno, las depresiones de origen biológico
obedecen a dos factores principales. Le llamamos depresiones monopolares y depresiones bipolares. Las depresiones monopolares son aquellas que solamente se van a comportar hacia el aspecto depresivo. Las depresiones bipolares son aquellas que tienen un comportamiento en donde el paciente puede pasar hacia al lado opuesto de la depresión, que la llamamos hipomanía y también manía. Entonces, la hipomanía y la manía, pues es lo que antes se conocía como los trastornos maníaco-depresivos, y actualmente pues se llaman depresiones bipolares o trastornos afectivos bipolares. Entonces, estos obedecen más a componentes genéticos y suelen ser depresiones más resistentes a ser tratadas. En el caso de las depresiones monopolares, que son las más clásicas, pero de origen biológico, es decir, se presenta hay una depresión, una disminución de ciertos neurotransmisores implicados, que esto le llamamos teoría monoaminérgica. Estos factores, estos neurotransmisores disminuyen su cantidad y con ello, en respuesta, el cuerpo pues piensa que no necesitan tantos receptores para este tipo de neurotransmisores y se empieza a generar los síntomas depresivos. Los orígenes de ellas son variados, pero siempre hay que buscar también causas biológicas, por ejemplo, lesiones isquémicas o infartos cerebrales, sobre todo en el cerebro izquierdo. También tenemos pacientes que tienen problemas tiroideos que pueden conducir a demencias o que pueden conducir a síntomas depresivos. Y tenemos otros factores que son más ambientales o multifactoriales, por eso es que se conoce como depresiones de origen multifactorial, porque puede ser algo tan ambiental como un cambio de estilo de vida, un cambio de trabajo. Entonces, esta es como la depresión a la que más comúnmente nos enfrentamos, pero pues en general todas, o la forma en la que las estudiemos no hace la diferencia entre aquellas que nos pueden conducir a una gravedad que nos lleve a cometer un suicidio, ¿no? Claro. Pues hay cosas que te quiero preguntar como medicamentos. ¿Existe hoy esta posibilidad? Obviamente requiere, como en todos los usos de fármacos, supervisión médica, pero ¿esto nos puede dar componentes que ayuden en un momento determinado? Sí, afortunadamente existen, ¿no? O sea, existen muchas formas del tratamiento de las depresiones. En general, lo que se sugiere es la valoración de un profesional de la salud, ¿no? El profesional de la salud debe de identificar y realizar su diagnóstico para ver si se trata de una depresión mayor o una depresión pues más ligera, que permite más funciones, y que se conoce usualmente como distimia, ¿no? Que son estas depresiones que llevan mucho tiempo, pero que como no nos impiden funcionar, pues no nos atendemos, ¿sí? Nada Entonces, más nos ese va tipo haciendo como amargositos y así, y como que creemos que es parte ya de nuestra personalidad. así es, así es. Y de hecho así se clasifican muchos. Pues, yo soy de personalidad melancólica, ¿no? Entonces, pues no, o sea, la realidad es que llevan ya rato deprimidos, pero es una depresión leve, ¿no? Entonces, estas depresiones que nos permiten funcionar, pues tardan mucho tiempo en ser tratadas, pero por lo mismo no suelen conducir a un suicidio. Las depresiones mayores son las que nos llevan a estos arrebatos, y ahí es donde podemos incidir en tratamientos. La mejor opción de tratamientos siempre es la combinación de la farmacoterapia y la psicoterapia. La que más ha demostrado evidencia clínica de que funciona, pues es de origen cognitivo-conductual. No significa que las otras no funcionen, ¿no? Sino que a las otras variantes les funcionan a cierto tipo de personas. Pero si queremos hacer un común denominador o un estudio, pues la que tiene evidencia de que a la gran mayoría le funciona, pues es la cognitivo-conductual. Entonces, al mezclar esta terapia y la farmacoterapia, obtenemos una gran posibilidad de quitar el padecimiento
sobre todo cuando se trata en el primer episodio. Cada que se presenta un nuevo episodio, se reduce la posibilidad de éxito y se aumenta la posibilidad de que se presente un nuevo episodio al año siguiente. De tal forma que cuando las personas ya tienen 3, 4 episodios, lo más probable es que sean de esas personas que van a tener que utilizar fármacos de por vida. Bien, pues debemos estar muy atentos y también me surge otra duda. ¿Cuál es la diferencia? Es una duda que yo creo que nos acompaña a muchos en muchos momentos. ¿Cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra? Claro. Bueno, el psicólogo surge de una rama humanista que genera una licenciatura en donde estudian 4 años el comportamiento humano. Posteriormente hay quien se deriva hacia un origen clínico, que ya es el que se conoce como psicólogo clínico. También tenemos el psicólogo que se dedica más hacia la contratación del recurso humano, ¿no? Tenemos al psicólogo que se dedica más hacia la psicopedagogía, ¿no? Hacia el acompañamiento de la educación, pero van enfocados al entender el comportamiento, ¿no? Y la psiquiatría pues es una rama de la medicina, es decir, que primero tienes que ser médico y después que entiendes el funcionamiento del cuerpo, te pones a estudiar la mente, ¿no? Que en este caso es la psiquiatría, para poder entender todos los procesos, los movimientos moleculares, los cambios conformacionales, las patologías de otros orígenes que tienen repercusión clínica en la mente, ¿no? Y a través de la biología, a través de la fisiología y la patología, poder encontrar las mejores opciones terapéuticas para estas enfermedades mentales en general. Bien, doctor, debo hacer una pausa en este momento y vamos a regresar con una pregunta que desafortunadamente es alarmante, así como saber que hay más casos de suicidio, que en porcentaje ha aumentado el suicidio en nuestra sociedad. Y la pregunta será, ¿quiénes se suicidan más en la actualidad? Hacemos esta pausa y ya volvemos. Estamos platicando con el doctor Mauricio Rosales Méndez. Estamos de regreso y vamos a continuar. Doctor Mauricio Rosales Méndez, el tema del suicidio es uno de esos temas que de repente sigue siendo tabú. Tabú en la mesa, en el comedor familiar, tabú en los salones de la prepa, tabú en muchos sentidos. Y creo que debemos abrirlo y mucho más hoy. Doctor Mauricio Rosales Méndez, ¿quiénes se suicidan más en la actualidad? Bien, en general es una cifra muy variable y cambiante, pero el comportamiento ha sido desde siempre muy similar. ¿Qué sucede? La mujer lo intenta más, lo busca realizar más veces. El hombre lo lleva a cabo más, ¿no? O sea, cuando vemos quién se logró suicidar, el hombre gana. Es decir, de 100,000 habitantes, 10.4 veces, o sea, de cada 100,000 habitantes, 10.4 personas varones lo logran. Y de 100,000 habitantes, 2.2 mujeres lo logran. Pero lo intentan más ellas, ¿no? Bien, este dato nos debe de siempre, ¿no? Poner atentos y conscientes. ¿Hay algún tipo de población por edad? Sí, fíjense que es interesante ver el comportamiento porque la población que más se suicida se encuentra entre los 18 y 29 años. Y el grupo etario que le sigue es alrededor de los 30 a los 59 años. Aquí, cuando hablamos de promedios, cerca de estas tasas que platicábamos, ¿no? Cuando hablamos de 18 a 29 años, lo segmentamos, por cada 100,000 habitantes, 17.5 hombres lo logran y 4.1 mujeres. Y cuando hablamos de 100,000 habitantes, pero de 39 a 59 años,
13.4 hombres contra 2 mujeres. Entonces el comportamiento y el daño primario o el grupo de riesgo se encuentra más entre los 18 a 59 años. Sin embargo, al día de hoy, cuando menos a nivel de consulta aquí en los centros de integración, cada vez estamos viendo más comportamientos derivados de enfermedades mentales que tienen que ver con suicidio en chicos, ¿no? Por ejemplo, empezamos a ver más rasgos de la personalidad de formación que se veían más en personas de 18 a 29 años, ¿no? Pero ahora lo empezamos a ver en niños, este comportamiento que usualmente deriva de un factor de riesgo muy importante que es los famosos padres ausentes, ¿no? Entonces cada vez hay más padres ausentes en nuestra sociedad y por ende cada vez hay más presencia de síntomas que imitan, que simulan o que parecen intentos suicidas en jóvenes, ¿no? Doctor, pero ¿cómo podemos identificar un síntoma? Hablando de suicidio. Ok, bueno, tenemos que hablar más que nada de los factores de riesgo, porque síntomas sería más algo referido por un paciente. Por ejemplo, me duele la cabeza, ¿no? Nosotros no podemos saber si le duele la cabeza, pero él puede referir que le duele la cabeza, ¿no? Entonces, ese sería un síntoma. Aquí lo que nos competiría sería empezar a buscar síntomas depresivos, ¿no? Y los síntomas depresivos usuales pues tienen que ver con alteraciones en el sueño, en el comportamiento, sobre todo en jóvenes se tornan más que nada irritables, se pierden intereses en las actividades, que esto es comúnmente conocido como anedonia. Hay cambios en el patrón de alimentación, o comen más o comen menos. Hay cambios en la energía, de repente se sienten agotados, se empiezan a sentir irritables, inquietos. Hay dolor, también puede haber dolor físico, empiezan con las cefaleas o con cambios intestinales, el bajo rendimiento escolar o laboral, la falta de concentración, porque esto pues definitivamente altera la atención, ¿no? Entonces al alterar la atención, porque está enfocada en otra cosa, pues tu rendimiento, tu memoria se ve mermada, ¿no? Y estos síntomas llegan a ser tan severos que producen una entidad que se llaman pseudodemencias, es decir, pacientes que fueron diagnosticados como demencias o síndromes demenciales, pero en realidad son de origen depresivo. También pues esto nos limita los campos protectores que tenemos para evitar engancharnos con sustancias, ¿no? Altera la funcionalidad de ciertas estructuras que nos protegen del consumo de sustancias y somos sujetos de riesgo para empezar, sobre todo con el alcohol, ¿no? Sí. Empieza también los problemas en la salud física, se relaciona mucho a enfermedades cardiovasculares, empieza uno mismo a sentir vergüenza, ¿no? Porque ahora tampoco tengo ganas ni de bañarme, ¿no? Entonces el desaliños. Entonces realmente, pues por eso es que ahora estas enfermedades son incapacitantes, ¿no? Así es. Doctor, la salud mental en general, la población, definitivamente con la pandemia y definitivamente con la crisis y con la guerra y con la falta de oportunidades y trabajo, esto es parte de la enfermedad colectiva. Esto es parte de entender las causas del elevado número o creciente número de suicidios. Sí. Sí. Los factores ambientales son otros generadores de síntomas depresivos o también pueden ser factores protectores de los mismos, ¿no? Entonces, cuando vemos cambios en nuestra sociedad que antes, a nivel mundial, era conocida como la sociedad que apapachaba al extranjero, la sociedad que consentía, que éramos muy buenos anfitriones, o sea, la gente cuando hablaba que había venido a México, decía son unas personas cálidas, ¿no? Sin embargo, pues
estos factores socioculturales, ambientales, han venido a cambiar. Ahora, pues, muchas personas pues tienen miedo a salir simplemente de su casa. Y luego Hay alertas por violencia. es correcto. Entonces, pues ahora ya tengo que permanecer en casa, ¿no? Y luego medio conocíamos a nuestras parejas, pero pues el COVID nos enseñó que ahora teníamos que vivir con ellos y trabajar, y ya no nos gustó estar ahí, ¿no? Y entonces ahora viene el cambio de un divorcio, viene el cambio de los niños, ¿no? Que se tienen que adaptar a que ahora viven con padres separados. Entonces, hay muchos cambios socioculturales, ambientales que van y vienen, pero el problema no es tanto la adaptación a ellos, sino el que se queden y ya no se vayan, ¿no? Como en el caso de COVID, que vino para quedarse, ¿no? Cierto. Entonces, ese tipo de factores hacen que esto cambie, hacen que antes pensáramos que las sociedades donde más muertes había eran aquellas que vivían sin sol, ¿no? Que siempre estaban en frío y que siempre estaban con tendencia a la depresión. Luego pensamos en la autoexigencia y volteábamos a ver a los japoneses que si no entraban a su universidad se suicidaban. Y ahí era visto pues incluso culturalmente como algo adecuado para lo que había sucedido, ¿no? Nuestra cultura prehispánica, pues también el suicidio en general siempre nos ha acompañado, ¿no? Pero los factores ambientales, socioculturales, cada vez cambian más y cada vez hacen una sociedad mundial homogénea, en donde ya no por vivir en Brasil vas a estar libre de depresión, ¿no? Oye, doctor, y otra palabra que definitivamente se presenta, el estrés, el enemigo silencioso. Es correcto. Pues sí, o sea, definitivamente existe un componente de neurodegeneración o de muerte neuronal que surge por el mismo, o sea, se adoptó el mismo nombre y se llama estrés oxidativo, ¿no? Y parte de esto, o lo único que nos ha llegado a proteger, son precisamente todos los suplementos o alimentos que tienen que ver con la eliminación de radicales libres, ¿no? Entonces, sí, o sea, el estrés deprime, el estrés inmunodeprime, el estrés engorda, el estrés quita los deseos por cambiar, los deseos por mejorar, por ir a hacer ejercicio, ¿no? Ahora pues todo el mundo tiene que tener 2, 3 trabajos y entonces a qué hora hacen ejercicio, ¿verdad? Entonces, todos estos factores son, por eso es que considerados parte de esa multifactorialidad en la cual se producen los síntomas depresivos que nos orientan y nos llevan al suicidio. Pero también tomemos en cuenta que hay suicidios fuera de cuadros depresivos, ¿no? Por ejemplo, el paciente que tiene manía y que cree que puede volar, pues usualmente puede ser susceptible de que se suicide, pero en estos casos muchos son sin querer. ¿Esto es enfermedad mental? Es correcto, ¿no? Así es. Bien. Doctor, me estoy acercando a una pausa y quisiera poder, no siempre se puede, pero sí lo quiero intentar y de la mano de un experto como tú, doctor Mauricio Rosales Méndez, ¿qué podemos hacer? ¿Hay acciones que se pueden implementar para prevenir el suicidio? ¿Podemos describir más qué es una red de apoyo? Yo sé que hemos perdido la confianza, pero me gustaría saber y pensar que hay clínicas, que hay allá afuera en el sector público que vigila la salud, un aliado para poder prevenir el suicidio. Hacemos esta pausa y regresamos. Vamos a dar un poco de buena nota y todo lo que sí podemos hacer para prevenir el suicidio. Estamos de regreso y aunque el tema es fuerte, el tema, yo lo he dicho, a veces es un tabú, suicidarse es una realidad. ¿Cómo podemos evitarlo? ¿Se puede prevenir? Platiquemos un poco de ello con nuestro experto invitado, el doctor Mauricio Rosales Méndez. Estamos contigo de regreso, doctor. Gracias. Sí, pues nos quedamos con esta forma de tratar de prevenirlo, ¿no? Sí. Efectivamente, en general, en toda la materia de salud sale más barato prevenir que tratar y que rehabilitar, ¿no? Esto no es la excepción.
Y para ello pues tenemos que entender que la parte que más nos va a ayudar a prevenir son la creación de factores de protección, ¿no? Y muchos de ellos ya han sido estudiados y ya han sido reportados. Pero, por ejemplo, hay cosas tan simples como que las personas se suicidan menos si tienen una mascota a que si no tienen mascota, ¿no? Se suicidan menos si están casados a que si están solteros, ¿no? Se suicidan menos si tienen trabajo a si no tienen trabajo, si son de mayor ingreso o menor ingreso. Entonces, hay muchas variables, pero tenemos que entender que otras de las causas que podemos modificar son precisamente la creación de redes de apoyo, grupos de contención. ¿Por qué? Porque es válido, o sea, tenemos que entender que la tristeza no es ajena a nuestro sentir natural, a nuestro ánimo, ¿no? O sea, la tristeza es natural también. Claro, claro. Es una capacidad que tenemos para empatizar y para socializar y para poder comprender qué perdimos o qué estamos por perder, ¿no? Entonces, las pérdidas incluso generan cambios en el comportamiento. Muchas de las personas dejan las adicciones gracias a que experimentaron las pérdidas y se sintieron tristes, ¿no? Entonces, la tristeza, la ansiedad son síntomas naturales, son síntomas que mientras no nos generen disfunción, no tenemos por qué retirarlos, ¿no? Entonces, pero sí tenemos que saber a quién acudir, porque si no contamos con nadie en nuestra familia, fuera de nuestra familia, estamos en un país extranjero, o sea, tenemos que saber dónde acudir para que recibamos apoyo, ¿no? Entonces, ha habido incluso programas como los de la Línea de la Vida, ha habido programas como los que tenemos aquí en Centros de Integración Juvenil, hay hospitales psiquiátricos que están abiertos para la atención de urgencias, hay unidades como los CAPAS, o sea, hay muchos organismos institucionales, parainstitucionales y privados en donde uno puede buscar ayuda, ¿no? Donde uno puede buscar apoyo y que sobre todo pueda encontrar ese rescate, ¿no? Ese diagnóstico que nos logre sacar de ese hoyo donde estamos metidos, ¿no? Doctor, ¿es diferente una red de apoyo, contar con una red de apoyo, es distinto a tener un grupo de contención? ¿De qué se trata cada uno? Sí, los grupos de contención suelen ser sitios vigilados por profesionales de la salud de índole psicólogos, en donde el usuario del servicio de salud puede llegar a experimentar junto con otros usuarios de servicios de salud que pasan por lo mismo, platicar y dejarse guiar por este profesional de la salud. ¿Por qué? Porque a veces uno cree que ya está por acabarse su mundo, cuando en realidad volteas y ves que hay otras personas que tienen problemas muchísimo más graves que tú, ¿no? Y te enseñan cómo salieron ellos de cosas como las que tú estás pasando, ¿no? Y a veces tú traes la solución de cosas que le están pasando a otros, pero no es lo mismo platicarlo a que esté ahí presente un profesional de la salud que te va guiando, ¿no? Entonces, esos son los grupos. Y la otra, que es la red de apoyo, es una estructura que se planea, es decir, se genera una estrategia para sacar adelante de los problemas a alguien. Entonces, por ejemplo, llegas y eres revisado por un psicólogo, después valorado por un psiquiatra, después valorado por trabajador social, se encuentran las necesidades y áreas de oportunidad, se te ofrece un tratamiento, ¿no? O simplemente hoy no tengo, muy similar a lo que pasa con lo de violencia, ¿no? Las mujeres que son violentadas, cuando ellas saben que, por ejemplo, pueden acudir y va a haber algún albergue que las pueda aceptar para que ya no tengan que pasar por ese periodo de violencia en lo que se esclarece su situación, ¿no? Entonces, esas son redes de apoyo y los otros son los grupos de apoyo, ¿no? Bien, en ambos está la participación de expertos. Sí.
Bien. Doctor, ¿qué debemos hacer? ¿Qué podemos decir? ¿Cómo podemos actuar cuando una persona nos dice o sabemos que ha expresado que se quiere matar? Sí, lo primero que tenemos que retirar de nuestra mente es ese tabú que existe en donde dicen que el que avisa que se quiere matar no se quiere matar. Eso hay que extinguirlo. O sea, el hablar de que alguien desea acabar con su vida tiene que ser tomado en cuenta y validado y comprendido y empatizado, ¿no? Tenemos que ponernos a pensar por lo que está pasando esta persona para que haya pensado en que eso puede ser una solución, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es no devaluar el pensamiento, no reírnos de ese comentario, ¿no? Ver qué está en nuestras manos hacer, es decir, si es mi amigo y yo no tengo nada que ver con la salud mental, pues yo no voy a saber cómo actuar, ¿no? Y lo primero que debo hacer es retirar también mi comentario ese de échale ganas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Bueno, si yo no sé qué hacer o cómo actuar, mínimo decirle, oye, ¿por qué no te acercas a un profesional de la salud que vea eso? ¿No? Y Doctor, ya pero dijo, ahí nos enfrentamos con un problema más y es dinero. sí, sí, o sea, bueno, pero hay instituciones públicas que nos pueden apoyar, ¿no? O sea, por ejemplo, o instituciones semiprivadas con cuotas de recuperación, en donde la aportación es mínima, ¿no? Pero en general, aquellas personas que no son derechohabientes pueden acercarse a los institutos, por ejemplo. Aquellas personas derechohabientes, insiste, pueden acercarse a su clínica. Aquellas personas que no cuentan con servicios de seguridad social pueden acercarse a centros de integración juvenil, a los hospitales de la Secretaría de Salud, a los UNEM, los CAPAS. Hay muchos organismos institucionales que los pueden apoyar, ¿no? Entonces, incluso pues con ustedes, ¿verdad? Aquí ahí en la UNAM también tienen un ¿Sí? centro de salud mental, ¿no? La Entonces, UNAM, la UAM, que es nuestra casa de estudios, y muchas universidades públicas. Tienes toda la razón. Y de repente hay que volver a ver a estas grandes instancias con las que contamos como sociedad. Por supuesto los hospitales, por supuesto las universidades y por supuesto distintos centros de salud comunitarios. Tenemos que buscar ayuda y qué mejor si es con expertos, ¿cierto? sí, tenemos que buscar eso, porque también es cierto que hay no quisiera decir una palabra incorrecta, pero mucha charlatanería en esto, ¿no? Mucha gente que lucra del dolor ajeno, que lucra vendiendo productos milagro y cosas de ese tipo, ¿no? Hay incluso algunos tipos de cursos que dicen ayudarte a salir de los problemas, pero pues no, nada que ver con una psicoterapia, ¿no? Claro. Pues tenemos mucho que seguir repensando, diciendo y ante todo escucharnos y como tú bien lo has señalado, no tomarlo a la ligera. A veces pensamos, ay, está en las punzadas de la edad y no hay edad para tener a veces esta necesidad o este sentimiento que en un buen momento nos puede ayudar a transformar y mejorar la vida de un ser humano. No importa la edad, vemos que esto se mueve. Lo que sí es también real es que ha incrementado y ese incremento tiene que ver, como tú lo has dicho, con muchos factores ambientales, sociales, personales, que van a ir desde lo biológico hasta lo cognitivo. Entonces, el asunto es complejo, pero también hay soluciones. Las soluciones, no sé si de una otra vez podemos como reiterar qué sí debemos hacer, qué podemos hacer, cómo tomar en cuenta y por supuesto brindarnos estas oportunidades de proteger y de prevenir a la sociedad en general, de prevenirnos ante el suicidio, doctor. Sí, tenemos que, como bien dices, normalizar hablar del tema, no normalizar experimentar que la gente lo haga, ¿no? Tenemos que quitarnos ese miedo porque
muchos durante su formación académica incluso ven compañeros que lo cometieron. Todavía no sabes ni qué significa, pero ya sabes que tu compañero se suicidó. Y no sabes ni cómo actuar porque nadie te ha hablado de eso, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a inculcar en los jóvenes, ¿no?, este sentido de mantener la vida, de preservar la vida, de valorar las vidas, ¿no? Entonces, en una cultura que se ha ido perdiendo, pues tenemos que recuperar esos valores y tenemos que hacer que estén más presentes los padres con los hijos, porque precisamente ese factor hace que la gente cometa más intentos más fácilmente, ¿no? Luego de ahí, también tenemos que normalizar el comprender que la psicología y la psiquiatría no van peleadas y que el mejor éxito terapéutico se alcanza cuando están juntas. Entonces, cuando vemos un profesional de la salud que nos dice, no te tomes los medicamentos, o el otro profesional que le dice, ¿para qué vas a psicoterapia? Desde ahí hay que cambiar de profesional de la salud, ¿no? Otra de las recomendaciones pues es mantener el ejercicio en nuestras vidas a como dé lugar. El ejercicio por sí solo, como hablábamos hace ratito de economía, cuando no tengo dinero para medicamentos ni psicoterapia, las guías que utiliza la población americana para el tratamiento de este tipo de patologías, lo primero que te dicen es realiza ejercicio. ¿Por qué? Porque en la misma ejecución del ejercicio produce endorfinas que nos mantiene felices. Claro. ¿No? Doctor, perdóname que te voy a hacer una interrupción, sé que es importante, pero creo que es una buena solución el ejercicio, aparte de todo lo demás que nos estás ofreciendo como recomendaciones. Solo déjame hacer una breve pausa y volvemos. Sí. Gracias. Hemos dado un recorrido muy interesante, hablar de la salud mental, hablar de qué podemos hacer para prevenir un suicidio, conocer la realidad a través de un experto como tú, doctor Mauricio Rosales Méndez, definitivamente nos invita a despertar conciencia. Y cuando despertamos conciencia con información, con conocimiento, con esta capacidad de razonar, analizar, seguramente llegamos a condiciones más seguras para seguirnos desarrollando en la vida en general. Nos quedamos en una parte en donde tú nos estás dando buenas recomendaciones, normalizar hablar del tema. Cuando tengo ese sentimiento de me quiero matar, hay que hablarlo, hay que quitar el tabú y no hay que hacerlo a la ligera. Si nos acercamos a expertos, es importante. Si a esto le sumamos comprender la psicoterapia, usarla, buscar los mecanismos institucionales, sociales, culturales para aprovecharlas. Están las universidades, los hospitales, los centros comunitarios. Podemos hacer muchas cosas y nos quedamos para repetir esta parte importantísima que también es como una frase acuñada: mente sana en cuerpo sano. ¿Qué nos dices, doctor Mauricio Rosales Méndez? Sí, totalmente de acuerdo. La salud física y mental siempre van de la mano, incluso el nivel intelectual, es decir, no dejar de estudiar, ¿no? Hay muchos chicos que abandonan los estudios por falta del diagnóstico del déficit de atención con hiperactividad. Y entonces estos chicos que ya no llegaron a ocupar las metas que pensaban, pues van a vivir frustrados eternamente, ¿no? Entonces es importante que se hagan pesquisas y se diagnostiquen enfermedades que van a deteriorar nuestra capacidad de avance académico, nuestra capacidad de realización como seres vivos, ¿no? Entonces todos estos, pues, al ser factores protectores que estaríamos perdiendo, pues se vuelven factores desencadenantes de las mismas depresiones y del suicidio, ¿no? Entonces, fomentar la academia, fomentar la competencia, pero sin un nivel de estrés, o sea, una sana competencia, entender que existen diversas formas de pensar, comprender la forma de ser de cada quien, mejorar los apoyos familiares. También es un factor protector, pues la reproducción, ¿no? Sin embargo, tenemos que entender que no por tener hijos estamos realizados, sino que se tienen hijos cuando uno cree que ya le puede dar a un ser vivo a esta sociedad que nos deje algo, ¿no?
También pues el simple hecho para las mujeres de haber sido mamás también es un factor protector, los factores sociales, como mantener los valores, fomentar, de hecho las empresas lo hacen mucho, fomentan los valores entre sus empleados y sin querer están protegiéndolos del suicidio, los factores socioculturales, mantenerlos y adoptarnos a nuestra identidad cultural, ¿no? Mantener, por ejemplo, esos honores a la bandera que te hacían cuando menos saber del himno nacional, ¿no? Por lo menos. Exacto, ¿no? Ese sentido de pertenencia, de identidad a una bandera, a una nación. Las variables ocupacionales, tratar de buscar tener un empleo estable, que sea digno, donde no estemos sobajados, donde no estemos por la necesidad, ¿no? Encontrar oportunidades educativas que nos hagan crecer como profesionales. Todos esos son factores que nos van a proteger y que lamentablemente cuestan tiempo, cuestan dinero, pero pues nada en esta vida ha sido gratis, ¿no? Entonces son buenas inversiones y nos van a sacar adelante. Así es. Doctor Mauricio Rosales Méndez, muchas gracias por esta plática. Claro que podemos hacer mucho para prevenir el suicidio y es muy importante hablar. Y por parte de esta producción, sepan que cuentan con esta especie de puente vinculante con expertos. La sociedad debe utilizar a nosotras, las personas educadas en las universidades públicas, que están trabajando en centros de investigación, que están en hospitales, como aliados para prevenir muchos temas que tienen que ver con el bienestar social en general y muy en específico para evitar suicidios. Muchísimas gracias por tu participación y estaremos seguramente en contacto en próximas entrevistas. Gracias, doctor Mauricio Rosales Méndez. Al contrario, muchas gracias. Bien, vamos a continuar y tenemos mucho que hacer, así es que recuerden, esto es Despertar Conciencia. Yo soy Susana Ballesteros Carpintero.